Santo, hermoso, te damos por este día que tú nos das de vida, con salud. Gracias, mi Dios, porque estamos aquí, no estando en otro lugar, sino aquí donde se estudia tu palabra, mi Dios, donde se enseña tu palabra. Y, mi Dios, queremos ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores, mi Dios, porque es cuando tú eres glorificado a través de nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Señor, ya me ganaron. Muy bien. Muy bien, muy bien, ya me ganaron. Bueno, nuestra clase se llama Amar a los demás. La vez pasada estuvimos viendo que hay que compartir el Evangelio, ¿verdad? Y que el Evangelio significa buenas noticias. Entonces, que llevemos a los demás las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que les digamos que Jesús vino para salvarnos, ¿verdad? Para rescatarnos. ¿De dónde? Del infierno. Dios nos vino a rescatar, dio su vida, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos rescatados del infierno y ahora podamos estar con Él en el cielo, gozar con Él. Entonces, pues nosotros ya le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón a través de una oración, ¿verdad? Le decimos: Padre, muchas gracias por perdonarnos, porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, porque tú tomaste el lugar que nosotros merecíamos. ¿Cuál era el lugar? Pues morir en la cruz por nuestros pecados. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque de una manera o de otra Él nos está llamando, ¿verdad? A través de un familiar, a través de una persona, a través de una circunstancia muy difícil, también a través de la muerte de un ser querido. Siempre Dios nos está tocando la puerta de nuestro corazón. ¡Hey, estoy aquí! Ábreme la puerta de tu corazón para entrar ante ti y ser tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? El que nos salva de ir al infierno, y el que sea nuestro Señor y Salvador para podernos dirigir con su Espíritu Santo y también llevarnos a la presencia de Él y vivir toda la eternidad, recibir esa vida eterna. Bueno, pero esas buenas noticias pues ya las recibimos nosotros, pero ahora no nada más quiere que lo recibamos nosotros, sino también quiere que se lo digamos a quién, a nuestro prójimo, muy bien, al que está ahí a un ladito tuyo, al que has invitado, al que le has dicho: hey, arrepiéntete, ¿verdad?, de todos tus pecados y recibe a Jesús en tu corazón, y vas a ver que ya no nada más vas a ser creación de Dios, sino ahora vas a ser ¿qué? Su hijo, su hija. Ajá. Entonces, ahora no nada más hay que quedarnos con ese gran tesoro, sino ahora ese gran tesoro que hemos encontrado, ahora lo debemos ¿de qué? De compartir a los demás, de darles esas buenas noticias, ¿verdad? Bendito Dios, que conocemos esas buenas noticias nosotros, y ahora bendito Dios que nosotros lo podemos compartir a los demás. Porque ¿qué dijimos? Nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros no tenemos, no hemos conocido esas buenas noticias, pues ¿cómo se los vamos a decir a los demás si no sabemos? Entonces hay que decirle a los demás. Aquí, fíjense que dice ahí en la página 77, dice que había un hombre de la ley muy estudioso. A él le gustaba estudiar la Biblia, el Torah, ¿verdad? Y le gustaba estudiar, y luego coge y ve a Jesús y
dice, ¿verdad? Dice, en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús, fíjense nada más, es que no sabía que era su Salvador, por eso lo pusieron a prueba. Dice, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombrecito: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta fue la pregunta que le hizo este hombre, pues era maestro, un rabino, le preguntó a Jesús. Y luego, ¿qué le dice Jesús? A ver, léanlo conmigo. Le dijo Jesús: bien contestado, haz eso y vivirás. Fíjate, y vivirás. Pero él quería justificar sus acciones, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Así como haciéndose el tontito. Pues no sé quién es mi prójimo. Fíjense, aquí dice, primero hay que amar a Dios. En primer lugar, en toda nuestra vida debe de ser Dios. Una pregunta que yo aprendí desde que tenía como unos 13 años, por ahí así. Yo leí un libro y en ese libro decía, tú siempre debes de decir, Jesús, ¿qué haría en mi lugar? Y siempre ha estado esa pregunta en mi vida, ¿qué es lo que debo de hacer, verdad? Jesús, ¿qué haría en mi lugar? ¿Qué hablaría? ¿Qué hiciera? Y eso luego el Espíritu Santo te dice qué debes de hacer, aunque luego nos hacemos los tontitos como este señor. Ay, de que, ¿quién es mi próximo? ¿Quién es mi próximo? Pues tu próximo, el que está allá a un ladito de ti. Dice, ahí fue en Lucas lo que se escribió. Y allá abajito nos explica qué es la ley. Ahí está la Torah, los 10 mandamientos, los primeros libros de la ley, de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros. Esos son los que tienen el pueblo de Israel. Entonces dice, la ley fue dada por Dios a Moisés. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés? Dice, un importante líder del pueblo de Dios para mostrarles cómo debían vivir. Eso fue lo que Dios le dio a Moisés para mostrarle a todo el pueblo cómo deberían de ser, ¿verdad? Y luego dice, el pueblo judío, dice, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Eso ya hace muchos años fue del pueblo de Dios. Y el templo, el lugar de reunión entre Dios y su pueblo de Israel. Entonces Jesús, fíjense que le respondió a este hombre que quería ponerle como una zancadilla a Jesús, más o menos, que estaba ahí de preguntoncito. Pero no preguntas buenas, sino preguntas para probar a Jesús, ¿verdad? Preguntas que lo iban a poner en mal con los demás. No eran preguntas buenas. Dice, Jesús respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos, ¿qué? Ladrones, y le quitaron toda su ropa. ¿No están leyendo ahí? Les hizo libritos. Toda su ropa, ¿y qué más le hicieron? Y lo golpearon, pum, 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 pam, 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 ¿verdad? Dice, y lo golpearon y se fueron bien campantes. Aquí en Celaya, ¿verdad? Hay mucho ladrón que nada más llegan y lo que trabajaron las personas cogen y se lo roban. Bueno, yo pienso que en todas partes, ¿verdad? Hay de estas personillas. Fíjense, en el Antiguo Testamento lo que hacían con estas personas, les cortaban la mano. Les cortaban la mano
los corta. Por eso todos traen sus dos manitas. Le quitaron la ropa y lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Todavía que le robaron. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Ya vimos quién eran los sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los maestros de la ley, los que estudiaban, los eruditos, los rabinos, les llamaban maestros. Dice, al verlo, ¿qué fue lo que hizo este maestro conocedor y que sabía mucho de la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Se desvió y siguió de largo. ¿Qué dijo? ¿Tienes tele? Pues ahí la ves. Ahí la ves. Y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. El levita era el que ayudaba a los sacerdotes. Dice, y aquel lugar, dice, también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, ¿qué hizo? Este levita, cuando lo vio ahí medio muerto al Señor, se desvió también, ¿verdad? Igual que el conocedor del maestro, se desvió y siguió de largo. Fíjense qué pensaría Jesús al ver a este sacerdote de la ley, a este levita que le ayudaba. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? Si les está diciendo, primero hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo lo que tenemos, y después amar a tu prójimo. Y aquí pasa el levita, el sacerdote, el maestro, el rabino, el conocedor de la palabra de Dios, y coge, lo ve a este señor medio muerto y se fue de largo. Y después vio el levita, ¿verdad?, el que le ayudaba a este sacerdote, y vio al Señor medio moribundo, medio muerto, y se fue de largo. Pero luego fíjense aquí abajito dice, pero un samaritano, el samaritano era una persona que era muy repudiada, que no quería a los judíos, no querían a los samaritanos, a los de Samaria no los querían, preferían mejor darse la vuelta para no pasar por Samaria, y no los querían para nada. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo tuvo compasión de él, que dijo, ay, este pobre hombre ya está bien golpeado, sin ropa, sin dinero, y aquí tirado, medio muerto. Dice, tuvo compasión de él, se acercó, le curó. ¿Qué dice? ¿Qué le curó al Señor este samaritano? Ahí léanlo, por eso les di sus libritos. En la página 79, en la página 79. Más fuerte, hijo. Se acercó y le curó sus ¿qué? Sus heridas. Con vino y ¿qué? Y aceite. Y se las vendó. Llegó y no se pasó de largo, ¿verdad? Él dijo, no, pues ahorita vamos a curarlo, a ver si está vivo. Primero ha de haber checado, ¿verdad? Si está vivo, no, pues que si está vivo, pues ahora hay que hacer algo rápido. No hasta que llegara hablando al 911, llegara y la ambulancia, no. Hizo algo de acción rápida, porque hay veces que, no sé si les ha pasado de que dicen, si no hubiera reaccionado en este momento, se hubiera muerto la persona. Si no le hubieran dado respiración de boca a boca, si no lo hubieran reanimado, se hubiera muerto la persona. Hay veces que personas esperan hasta que llegue la ambulancia, hasta que llegue un doctor, una enfermera, y pues ya para qué. No, hay que conocer, ¿verdad? Es muy bueno conocer
conocer los primeros auxilios. Ahorita hay en el internet, en el YouTube, en no sé en dónde, ahí hay mucha información de cómo ayudar a los demás. Y eso sería muy, pero muy bueno. Una vez nosotros, Soar, íbamos hacia la casa, su casa, está a un lado aquí de la escuela, y íbamos para allá, y aquí en el tecnológico vimos como un carro voló a un ciclista, lo voló así en el aire se lo llevó y cayó encima, la bicicleta encima de él, y él quedó así, entonces lo que hizo Soar, gracias a Dios que luego reaccionó rápido, nos paramos, nosotros íbamos hacia allá, él iba hacia acá, y nos paramos, puso las luces y se paró así en medio, porque si no podían venir los demás carros que no se habían dado cuenta y se lo hubieran atropellado. Entonces en eso, gracias a Dios, salieron otros samaritanos y ya nos encargaron hasta una señora le dijo, yo le guardo su bicicleta o tiene algo más de pertenencia, y el señor así ya todo que no podía ni reaccionar bien, dice, yo se la guardo aquí porque luego hay veces que se lo llevan nosotros. y se la guardaron, una señora rápido, puras mujeres, ahorita estoy pensando, puras mujeres hablaron rápido a la ambulancia y que no se moviera porque pues estaba todo sangrado, todo, y él iba bien equipado, llevaba su casco, sus rodilleras y todo, eran de esos ciclistas que iban allá al tecnológico, pero estaba todo sangrado allá abajo. Y pues gracias a Dios, nosotros estábamos orando para que Dios trajera rápido a sus ángeles, y sí, bendito Dios, nosotros pues ya ven que luego no hay que movernos y así, pero nosotros sí, oramos por él y él estaba medio inconsciente, oramos y en el nombre de Jesús que estuviera todo bien y que llegara rápido la ambulancia, lo checaron. Sí lo tuvieron que entablillar y sin mover porque quedó así todo mal, pues sí, todo choco así, y sus piernas, todo, pero bendito Dios que ya ahora sí que lo compusieron, lo compusieron en una camilla y se lo llevaron. Pero siempre hay que pararnos a hacer algo. Varios carros pasaban de ida y de venida y nomás se veían, ahí estaban nomás de chismosos, pero ni se pararon ni preguntaron qué necesitaba el muchacho, o sea, no hicieron nada. Así como este maestro de la ley, como este ayudante de él, levita, no hicieron nada. Cuando vieron a este hombre moribundo ya casi muriéndose, no hicieron absolutamente nada. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Pero desgraciadamente muchas personas son así. Hasta que aquí dice que pasó este samaritano y que lo vio, le curó sus heridas con vino, con aceite, lo limpió, ¿verdad? Luego ya dice que lo vendó, pero no queda ahí. Luego vemos que dice ahí, lo llevó a una posada y lo cuidó. Lo llevó a un lugar donde pudiera estar bien en la sombra y lo cuidó. Yo creo que él todavía no terminó de lavar todo, ¿verdad? Porque cómo estaría todo lleno de tierra. Dice, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño de la posada. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y gracias a Dios que también hay de esas personas buenas, gracias a Dios. Y lo dice, aquí les preguntan a ustedes, ¿cuál de los 3 crees que fue el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Mejor dicho, de estas 3 personas, no, ¿verdad?
prójimo. O ninguna de estas sí es verdad. No fue el sacerdote porque se dio la vuelta. El levita también se dio la vuelta. Y el samaritano fue el que curó al hombre. Más bien el que amó al prójimo, ¿verdad? El que lo amó fue el samaritano. Dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los hombres? Contestó el experto de la ley, el que tuvo compasión de él. Concluyó Jesús, anda entonces y haz tú lo mismo. Hay que hacer nosotros lo mismo que este hombre. Los más grandecitos pues van a contestar ahí sus páginas que tienen ahí en el 82. ¿Les dan pluma? ¿Les dan lápices para que contesten? Bueno, ahorita vamos a terminar con nuestra clase. Fíjense Jesús qué fue lo que nos enseña, que nosotros debemos de ser como ese samaritano que tuvo compasión de la gente, ¿verdad? Hay veces de que tenemos a personitas en la escuela, que tenemos que nos ayuden ahí en la escuela, ¿verdad? Que sean nuestros amiguitos, nuestras amiguitas. Pues nosotros debemos de ayudarlos también, de ayudarlos. Hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, ya sea chiquitos, ya sean grandes. Hay unos que necesitan que les apoyemos en su cuerpo. Hay personitas que están enfermos, que van en silla de ruedas, que van con muletas y que necesitan de nuestra ayuda. Hay que ayudarlos, ya sea que estén en la escuela, ya sea que vayan caminando en el arroyo de la calle, ¿verdad? Que van caminando y que los pueden atropellar. O luego hay personas ya de la tercera edad, ya más ancianitos, que no pueden cruzar a tiempo. Y ahí vemos que vienen los carros, pero como cicuete chillador, ¿verdad? Ahí vienen bien rápido y ahí van las personitas apenas que pueden. Oye, pues hay que ayudarles. Si nosotros hay la posibilidad, luego hay que ayudarlos a cruzar la calle. Yo le digo a mi esposo, porque luego hay veces que pasan personas en bicicleta y luego los carros hasta le están pidiendo para que vayan más rápido. Y le digo, hay personas de la tercera edad que andan en bicicleta y no pueden darles más rápido, entonces hay que protegerlos nosotros. Si llevas carro, hay que protegerlos, ¿verdad? De ir atrás de ellos escoltándolos para que no los vayan ahora sí que atropellar o a mandar, así como a este muchacho. Hay veces que ya las rodillas ya no responden igual, los tobillos ya no responden igual. O hay veces que hay personas que están un poquito mal de su cabeza, entonces hay que ayudarlos. Siempre hay personas a quien ayudar, siempre. Pero en lugar de estarles haciendo bullying, ay, mira, ese niño no puede ver, mira, usa unos lentotes de botella, mira nada más. No, hay que ayudarlos, hay que dejarle los primeros lugares enfrente y hay que, si pudiste leer, yo te lo anoto si gustas, con letra más grande. Siempre hay que ayudarlos y no hay que estarles haciendo bullying, burlándonos de ellos o de la maestra. Ay, y ya les pusimos travesuras a la mesa. No. Siempre estar ayudándoles. ¿Y eso saben por qué? Porque Dios no lo manda. Hay que amarlos. Dice, hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que te hiciera todo eso, no, verdad? Al contrario, te gustaría que te apoyaran en lo que tú necesitaras. Entonces nosotros hay que hacer lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Si nos gustaría que nos hicieran bullying, que se estén burlando de nosotros, no, ¿verdad? Entonces hay que apoyarnos a esas personas para que si otros lo hacen, pues allá ellos, pero nosotros no hacerlo. Y nosotros poderles ayudar, ¿verdad? Si está en nosotros
persona, por más grande que sea, por más chiquita que sea, hay que ayudarlos, porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, ¿sí? Como a ti mismo, como a uno mismo. Hay que tratar a las personas como si quisiéramos que nos trataran a nosotros. Y eso es muy importante, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo y nos lo dejó como ejemplo porque Él siempre ayudó a las personas. Venían con Él ciegos, venían mancos, venían enfermos, hasta levantó a Lázaro que estaba muerto. Siempre, y que es que Señor, es que estoy ciego. Bueno, pues entonces vamos a darle vista, ¿verdad? Él hacía muchos milagros porque tenía compasión de su prójimo, tenía amor a su prójimo. Y también nosotros, eso era lo primero que le movía a Dios. Antes de hacer un milagro, lo primerito que le daba a Jesús era no lástima, sino compasión por los demás. Y de ahí ya se movía su amor, y a través del amor era como venían los milagros a las personas. Entonces nosotros también, lo primerito que debe de haber en nosotros es compasión por los demás. El querer hacer algo bueno por los demás, algo bueno. Si los demás no lo hacen, allá ellos van a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros lo hacemos, pues vamos a tener bendición aparte de eso, porque te da mucho gozo, mucha alegría cuando tú estás dando. Dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir, porque si nosotros damos es porque Dios nos ha dado ya antes, y por eso podemos dar lo que tenemos, ¿verdad? Si tenemos salvación, si tenemos la salvación de Jesús, de nuestro Dios, pues entonces podemos compartir esa salvación a los demás. Si tenemos salud, pues también podemos compartir esa bendición de orar por los demás y que puedan recibir sanidad. Hay cosas, hay enfermedades que el hombre puede sanar, Dios a través del hombre, pero hay cosas que solamente Dios directamente puede sanar. Entonces, ¿quieres ser una de las personas que Dios use para hacer el bien a otra persona, a otro niño o niña, a sus mismos padres, a sus mismos hermanos? ¿Sí, verdad? Queremos bendecir a los demás. Entonces, ¿cómo se llama nuestra clase? ¿Cómo se llama nuestra clase? Ayudar a los demás. ¿Y qué fue nuestro versículo que aprendimos? Vamos a repetirlo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. A ver, vamos a repetirlo para que ganen sus premios. ¿Ama a quién? Ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. ¿Eso es donde lo dijo Jesús? Lucas 10:27, la segunda parte. Así que vamos a repetirlo. Ustedes pueden repetirlo ahí, ya los más grandecitos. Léanlo. Y entonces ya les vamos a dar sus premios, su lunch. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda
Con todo tu corazón, número 1, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí nos lo aprendimos. La primera es con todo tu corazón. Segunda, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿quién ya lo tiene o quién ya lo tiene?